Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, amigos, Hola Franco, amigas, ¿qué a tal? todos los que están conectados. Vamos a empezar este nuevo webinar Simply, en esta ocasión con un tema interesantísimo que tiene que ver con todo lo que es mercado público, licitaciones, eh, cómo convertirse en proveedores del Estado y cómo mejorar también aquellos que ya están participando como proveedores en mercado público. Así que hoy día tenemos un tremendo invitado y una tremenda empresa invitada que es Licita Lab por intermedio de Javier Silva. Javier, ¿cómo estáis? Te saludo de nuevo, muy bienvenido a este webinar Simply. Nosotros felices de tenerte acá. ¿Cómo estás tú? Bien, Franco, y súper bien, un gusto compartir un ratito con ustedes. Siempre me ha gustado harto que podamos ir visibilizando un poco más el proceso completo de todo este mundo de licitaciones y compras públicas a las distintas empresas, así que un gustazo. Conversemos más de Buenísimo, este tema. buenísimo. Oye, nosotros nos pasa que tenemos muchos, pero muchos clientes que son proveedores del Estado y una de las problemáticas que se repite de forma constante es que, claro, ellos hacen lo posible por licitar cada vez que llega alguna licitación. Entiendo que hay, yo nunca he hecho una licitación, por lo tanto no lo sé, pero lo escucho de ellos, que hay un montón de papeleo, un montón de documentación que subir, la data siempre es un poco compleja, eh, por lo tanto, y por ahí, entendiendo, Javier, eh, qué es Licitalab, cuéntanos un poquitito cómo puede ayudar Licitalab hoy día a simplificar de alguna manera el proceso de licitaciones en la que participan las empresas. Ya, súper bien. Mira, poniendo en contexto, muchas empresas, independiente del tamaño o la etapa en la que estén, lo que van a estar buscando es cómo consolidarse, cómo vender más. En ese rollo, al final ahí es donde aparecen muchas veces las licitaciones o empiezan a ser atractivas las licitaciones o estos negocios con distintos compradores en los que participo, al final con mi tipo de oferta, y Licitalab lo que, o el problema, pensando primero en el problema, es que al final digo, ya, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a asignar esta carga a mi equipo comercial? ¿O cómo al final encuentro el tipo de negocio asociado al perfil que me interesa, los tipos de negocios que me interesan? Entonces, Claro, ahí es donde Licitalab llega con el rollo de facilitar muchísimo o cerrar brechas en los distintos proveedores específico en compras públicas para que puedan encontrar rapidito los negocios que son más afines a su perfil, ¿ya? Que sus equipos comerciales no tengan que estar gastando un montón de tiempo en el día o en la semana en ahí buscar en un océano gigante de oportunidades de negocio con los compradores públicos, sino que rápidamente podamos tener oportunidades bien puntuales afines al perfil de negocio que tenemos. Eso por un lado. Pero ya eso no me va a solucionar el tema de, o sea, ya voy a estar encontrando negocios, pero ahora cuáles son los pasos siguientes o cómo hago que mi equipo comercial claro. tenga un poquitito más de información o logre postular y adjudicar, ya tirar los dardos no solamente afuera, sino que vayamos tirando los dardos al medio y podamos tener la adjudicación y podamos empezar a crecer. Ahí es donde entra la parte de los datos. ¿Ya? Actualmente las empresas que les va bien son precisamente las que miran la información, conocen el mercado, algunos optan por, qué sé yo, una consultoría, que uno ya empieza a pensar en consultoría y dice, oh, me va a salir caro, ya, pero puede ser un camino. Sí, Pero ahí es donde también Licitalab se agarra de la tecnología, se apalanca con el rollo de la tecnología y empezamos a entregar los datos de una forma mucho más simple, ya que los maravilloso. equipos comerciales, las gerencias comerciales puedan tener información súper clave, ya desde la información más superficial y después de ahí ir profundizando para decir, ah, ya, estos negocios que encontré, estos son más o menos los precios que tengo que manejar, esto es más o menos cómo está funcionando el mercado, estas son las expectativas que voy a estar teniendo ya si me meto en este mercado. Entonces, ahí es donde Licita les va agarrando terreno y termina siendo como una herramienta bien, como un catalizador de negocios públicos en las distintas empresas. Maravilloso. Oye, Javier, por eso, en el fondo, la definición de Licitalab que tenemos acá en la presentación es: ofrecen un software de gestión para optimizar la búsqueda y postulación a licitaciones públicas. Tal cual. Y hace match absolutamente, de alguna manera, con, por eso, esta alianza, creo yo, entretenida para este webinar. En el fondo, este es un meme, pero finalmente lo que intentamos hacer hoy día es acercar justamente y hacer crecer a las empresas mediante la unión de estas dos tecnologías, ¿cierto? Por una parte, el software de ingeniería para todo lo que son licitaciones públicas y nosotros, por nuestra parte, financiar una vez que se adjudican esas facturas. Dicho eso, Javier, contémosle un poco a todos los que nos están escuchando, que me imagino que ya tenemos casi 70 conectados, deben ser principalmente empresas proveedores del sector público. ¿Cómo lo pueden hacer para vender más al Estado? ¿Qué herramientas existen? ¿Qué procesos?
cómo se ajusta eh, y cómo en esa figura Licita Lab juega un rol relevante a la hora de poder vender más y mejor al Estado. Ya, súper bien. Primero que todo tengo que definir más o menos cómo quiero tratar a este tipo de clientes. Definir que voy a armar un canal de compras públicas. Al final lo que estoy haciendo es aperturar un nuevo canal de ingreso o de trabajo dentro de mis equipos comerciales. Entonces, ya con eso identificado, tengo que conocer un poquitito también el mercado. ¿Qué es lo que le voy a vender? ¿A qué tipo de clientes quiero empezar a vender? Porque ahí después empiezan los puntos más de lucas, los puntos financieros que vamos a conversar en un ratito. Y también cómo llego a estos negocios. ¿Ya? Es súper importante cómo hago que mi equipo comercial, o si estoy en una etapa muy temprana de la empresa y estoy yo llevando el negocio, ¿cómo yo hago para llegar a estas oportunidades? ¿Existen? ¿No existen? ¿Cuáles son los precios que se manejan? Ahí es donde tengo que empezar a buscar. No solamente esperar que esos negocios caigan por arte de magia a mi empresa, que puede pasar, pero empezar a tomar una actitud más proactiva y salir a buscar. Así que ese punto es súper importante. O sea, identificar bien el perfil de negocio que quiero tener y voy a salir a buscar. ¿Ya? Eso marca la diferencia. Como le digo a mi equipo, oye, estas son las herramientas que va a tener. Empieza quizás, muchos empiezan ya, y ahí contando experiencia, empiezan buscando directamente en mercado público. Acotemos todo esto a las compras públicas y a los compradores públicos, organismos, municipalidades, salud, hospitales, colegios, universidades, etcétera. Empiezo a buscar, tengo mi perfil de negocio definido y empiezo a buscar en mercado público, pero veo un océano gigante de oportunidades. Pongo, qué sé yo, vendo, no sé, artículos odontológicos y coloco la palabra dental y me sale, pero infinitos negocios y yo digo, ya, esto parece que va a tomar tiempo. Así que ahí es donde, Franco, el equipo tiene que empezar a ver cómo seleccionar esta oportunidad de negocio, ver qué requerimientos tiene, cuál es la necesidad de cada uno de estos clientes públicos y voy postulando, voy viendo, ya, esto se adapta a mi perfil, puedo tener un buen margen, los precios me calzan, voy a postular. Así es como ¿Y voy cómo avanzando. postulo eso? ¿Cómo lo hago? Porque en el fondo yo me imagino que está toda esta plataforma, están todas las licitaciones que deben ser cientos de licitaciones diarias. ¿Cómo puedo discriminar cuáles son las que efectivamente se adaptan a mi perfil de empresa versus las que no? Porque manualmente yo me imagino que debe ser una locura. O sea, tenéis que tener una persona ahí 24/7 viendo prácticamente cada una de las licitaciones y si se ajusta o no se ajusta en el fondo a mi perfil de empresa. ¿Cómo lo Eso. hacemos, Javier, para mejorar eso? Sí, muchas veces los negocios, si están en una etapa temprana, van a empezar a buscar, no sé, la persona que tenga la iniciativa de empezar a vender compras públicas va a empezar a buscar. ¿Dónde va a llegar? Va a llegar a mercadopublico.cl y va a empezar a buscar el ejemplo que te da. Va a buscar dental, por ejemplo, odontológico, y le va a aparecer un mar de oportunidades. Ahí es donde tenemos que empezar a conocer también el mercado y saber cuáles son los tipos de modalidades de compra que voy a encontrar si yo quiero venderle a clientes públicos. Está, por ejemplo, muchas veces suena a lo que primero uno llega es a las licitaciones y al convenio marco, por ejemplo, que es como una especie de Claro. e-commerce dentro de los organismos públicos. Pero también tengo las compras ágiles, que son una entrada súper buena para las empresas que están recién o que ya se han consolidado en licitaciones o que están recién comenzando a participar con este tipo de clientes. Y ahí empiezo a explorar la compra ágil, ya que es una compra muy rapidita, el comprador define bien a grandes rasgos qué es lo que necesita y ya va sacando a buscar o saliendo a buscar proveedores que ofrezcan lo que ellos buscan. ¿Ya? ¿Cómo aceleramos ese proceso? Que es lo que mencionaba recién Franco. Ahí es donde Licitalab se agarra de esa brecha, cierra esa brecha y te dice, tú te creas una cuenta, por ejemplo, en Licitalab y ya Licitalab, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir a buscar las oportunidades de negocio que hacen match con tu perfil, más o menos. Tú le dices, mira, mi negocio consiste en esto y de hecho, mira, aquí les voy a mostrar en unos minutitos cómo lo vemos ya en vivo. Eso te iba a decir, pues yo creo que es ejemplificador absolutamente ver la plataforma y de alguna manera hacer una navegación directamente por ahí, cosa que todos los usuarios vean cómo apoyarse en la data que nos entrega Licitalab para poder lograr estas ofertas ganadoras, como dice acá. Súper. Acá por mientras ahí el equipo me ayuda a que podamos ver la pantallita en estos minutos, lo que hace Licita a la vez, por un lado, va a salir a buscar, si es que tú
independiente de la etapa de empresa en la que estés. Si tú, por ejemplo, ya tienes participación, ahí ya lo podemos ver. Si tú ya tienes participación en compras públicas, lo que hace Licitalab es salir a buscar, analizar incluso con inteligencia artificial toda la participación que has tenido en el último tiempo y te va a decir, ya, Buenísimo. a esto se dedica tu negocio. Y eso es un punto muy importante porque muchas veces uno se queda con búsquedas generales en mercado público. Busco, no sé, insumo, busco dental, busco pinza, busco espejo. Ya, pero lo que en realidad quiero buscar es un espejo dental, o estoy buscando un catéter, o estoy buscando, no sé, una motobomba, o un micromotor. Cosas de ese estilo que ya van teniendo un apellido un poco más complejo. Licitalab la rescata de tu participación anterior. Puedes complementar esas palabras clave. Licitalab las sale a buscar en todo este océano y te las trae en una bandeja igual a un correo electrónico que tiene este formato. Fíjense acá que creo que ahí ya lo estamos logrando ver. Licitalab es Sí, mucho más ordenadito para ustedes, para sus equipos comerciales, en cómo llegan a los distintos negocios. Te dice a qué línea de negocio pertenece. Tú vas a poder ir trabajando en definir qué palabras están asociadas, no sé, a mi vertical de salud, por ejemplo. ¿Qué palabras están asociadas a mi vertical de consultoría? ¿Qué palabras clave y rubros están asociados a mi vertical de equipamiento, por ejemplo? Entonces, Licitalab te va a ir mostrando a qué vertical pertenece y te va destacando también por qué enganchó, por qué encontró esa oportunidad de negocio. Si, por ejemplo, volvemos bueno, al caso que comentaba hace un ratito, yo aquí pincho una vertical, una línea de negocio dental, fíjense que acá Licitalab me trae de inmediato todas las que se van actualizando, que se van publicando al día de hoy y que están disponibles para ofertar. Y aquí me muestra, no sé, insumos dental, instrumental dental, insumos dentales, materiales de odontología. Fíjense que acá, por ejemplo, algo que puedo percibir como el mismo producto, la misma búsqueda, los compradores lo buscan con palabras distintas. Entonces, Licitalab claro. se agarra a eso y te trae, como que amplía el espectro de búsqueda de negocio. Esto es súper importante porque eso nos quita la sensación de que muchos proveedores se quedan con la sensación, no, es que Mercado Público deja todos los negocios bajo la mesa, nunca llego a los negocios que me sirven. Con esto, Licitalab los coloca todos en la parrilla y no se te va a quedar ninguno fuera. Sí, oye, me parece espectacular, espectacular, Javier, porque en el fondo yo hace, no sé, 20 años atrás trabajé en una pyme, una empresa chiquitita, que éramos proveedores del Estado. Yo me imagino que en estos 20 años ha evolucionado muchísimo. En ese minuto era Chile Compra. Ujú. No sé si todavía de hecho se llama así, pero buscar las licitaciones, uno iba una por una. No tenía, y hoy día, según lo que veo acá, hay una inteligencia asociada a que va, cruza bases de datos, buscas palabras similares y finalmente te establece esta parrilla de todas las oportunidades de negocio que tenéis. Y en función de eso, tú podéis licitar directamente desde acá, Buena desde la pregunta. plataforma de Instalab. Exacto. Y así lo llevamos, por ejemplo, en empresas, pongamos el caso de empresas que están recién comenzando o que ya tienen una participación en licitaciones y están explorando el mercado de las compras ágiles. En estos casos, la compra ágil tiene una ventaja súper importante. De hecho, de acuerdo a los ajustes de la ley de compras públicas, se vienen modificaciones bien interesantes en relación a la compra ágil y está tomando mucha fuerza. Los equipos, a diferencia de las licitaciones, los equipos que tienen participación en estas compras ágiles, que hasta ahora tienen un monto tope de 30 UTM, si no me equivoco, son muy dinámicas, aparecen muchas día a día, sobre todo en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo una compra ágil y tengo muchos ítems que mi equipo comercial va a cotizar o quiere cotizar. Entonces, en esos casos, desde Licitalab, yo pincho acá que quiero cotizar esta oportunidad de negocio, yo se la asigno a alguien de mi equipo que defina los precios o que defina las características y la logística interna. Simplemente defino los nombres, detalles de cotización, puedo ver los documentos y puedo ver los adjuntos que tenga cada uno de estos negocios. Por ejemplo, acá tengo un anexo, lo puedo revisar directo desde acá. Voy viendo el historial de mi equipo de trabajo. Esto es súper importante. Ya no trabajo solo. Todo mi equipo está trabajando en un solo lugar y aquí me va mostrando cómo vamos avanzando con este negocio. Si antes mi equipo comercial, que estaba empezando a participar en cotizaciones, si lo hacía por mercado público, postulaba, qué sé yo, 20 cotizaciones o 20 compras ágiles al día, con Licitalab, con este flujo, ya no tienes que estar como mezclando plataformas. Entonces, en un solo lugar, lo que es compra ágil lo vas a poder gestionar directo desde acá. Va a ser mucho más rápido. Si postulabas o cotizabas antes 20, ahora fácil podrías llegar a 30, 40 o aumentar esa frecuencia de negocios al día. Si es que, Claro. obviamente, la parte de arriba del embudo, que son estas búsquedas, te dan también disponibilidad para ir ofertando. Maravilloso. Me encanta. Está súper bueno, Javier. Buenísimo, Oye, buenísimo. Javier, Cuéntame. las empresas que te quieran contactar,
¿Cómo lo hacen? ¿Con quién se tienen que contactar? Ustedes me imagino que tienen un área comercial. ¿Qué tan involucrados están los ejecutivos comerciales en el asesoramiento y empujar a los clientes a que lleguen a puerto, digamos, con estas licitaciones? Hay hartos canales, ¿ya? Nosotros siempre estamos tratando de entregar información valiosa a las empresas. No sé si tú a lo mejor nunca habías participado o participaste en algún momento en licitaciones y quedó en stand-by. ¿Qué pasa? Ya hemos validado con hartos estudios de datos y de análisis de mercado, de que muchas veces los proveedores de compras públicas tienden a postular una vez o a lo mucho dos y dicen, ah, no me gané nada, está todo arreglado. Claro, Entonces, hemos validado ya de que en muchos casos tienes que seguir intentando y ya va a llegar un momento en el que tienes tus primeras adjudicaciones y ya la maquinita empieza a andar, ya tiene combustible para seguir andando. Ahí después pasamos a la parte financiera, que tú nos vas ahí a comentar más o menos cuáles son esos pasos siguientes. Pero ya con la maquinita andando, es muy importante que ahí te empiezas a consolidar con este canal. Que yo algo mencionaba claro. al inicio, pero al final si tenemos un canal de ingresos de compras públicas, nuestro equipo comercial, tengo personas dedicadas a ver el tema de las oportunidades de negocios públicos. O si tengo un equipo chiquitito, una parte de su tiempo, más allá de lo privado, también lo dedican a explorar con clientes públicos, sí o sí voy a generar ingresos o movimiento a nivel empresa. Eso es súper Maravilloso. importante. Oye, y en ese sentido, ¿qué rol juegan los datos hoy día en la tasa de efectividad para poder adjudicarse o no me imagino que hay una mayor tasa de oportunidad producto de la cantidad de data que manejan hoy día. Sí, 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 sí. Lo mencionábamos al inicio, ya las empresas que les va bien son precisamente las que no tiran los dardos ahí con la venda puesta y empiezan a postular negocios porque sí, Cierto. ¿ya? Es un camino, y hay empresas que lo hacen, ¿ya? Y le disparan a prácticamente todo negocio que aparezca, y es un camino, pero si ya mis recursos son más acotados, tengo un equipo comercial que está concentrado, repartido entre lo público y lo privado, por ejemplo, y tengo una estrategia, o mi meta, no sé, el trimestre es, quiero sacar al menos X negocios públicos o llegar a X cliente público durante el primero o segundo trimestre, por ejemplo. Entonces ya tengo que pasar acá, Licitalab tiene una sección específica de reportes y hay harto dato acá. Los reportes están separados por las modalidades de compra. Tengo datos enfocados en la parte de licitaciones, datos enfocados en la compra ágil, por ejemplo, datos enfocados en los convenios marco y también en función de las órdenes de compra de los proveedores, puedo analizar el comportamiento de mi empresa en función de sus órdenes de compra, pero también de otros proveedores, porque la información al ser pública acá la trabajamos y te la entregamos, pero es súper simple de digerir. Por ejemplo, acá en este reporte que estamos Bien. viendo de productos, yo quiero ver algún producto en específico, qué demanda tiene o cuántas órdenes de compra se han emitido, a qué precio neto, en qué cantidades se emiten en la región metropolitana de Santiago. Y aquí puedo ya tener resultados de quiénes son los proveedores que tienen una mayor adjudicación en esas órdenes de compra, quiénes son mis principales competidores para un producto en específico. Y puedo ver también cuál es la modalidad de compra más fuerte con la que se mueve ese tipo de producto o servicio. Yo tengo varios, por ejemplo, no sé, una mamografía, un aire acondicionado, no sé, una caldera, audífonos, cualquiera. Yo acá puedo ir agregándolos en Licitalab. Después Licitalab me va a entregar la información de quiénes son los principales compradores, cuáles son los precios, su porcentaje de market share, todo ese tipo de cosas los puedo ir viendo acá. Si yo vendo insumos dentales, coloco acá en Licitalab, por ejemplo, la palabra dental, y esto es súper clave o esclarecedor, en el sentido de que me dice cuántas licitaciones se han adjudicado en el último tiempo con la palabra dental, por ejemplo. ¿Quiénes son los principales proveedores? Que aquí podemos ver una listita de quiénes son los que están más postulando y más adjudicando también para ver si mis productos o servicios también tienen tracción y en qué Claro. rubros se agrupan, que es súper importante porque puedo saber así también la estacionalidad del negocio. Si yo me dedico, por ejemplo, a instrumentos y dispositivos dentales y de subespecialidad, ¿cuáles son los meses en los que debería estar esperando un aumento de demanda para ese rubro en específico? Lógico, Esos lógico. datos, Y ahí mi estrategia comercial y todos los planes tácticos asociados a la cadena de venta se van a activar probablemente 30 o 60 días antes de eso, de manera de poder licitar, contactar, etcétera. No, espectacular. tocaste ese punto que es súper importante, Espectacular. sí. Exacto, Me exacto. encantó. Súper. Oye, Javier, puta, yo siento que esto ayuda mucho a las empresas, muchísimo. La data yo creo que es un insumo, bueno, está muy en boga el último tiempo el impacto que tiene el nuevo petróleo de alguna manera del siglo XXI, la data en las empresas, pero hay tanta data hoy en día, nos pasa a todos, que el exceso de información de repente como que nos marea un poco, y yo siento que esto viene a concentrar la información y entregarte lo que es más relevante para la toma de decisiones.
y eso finalmente te va a permitir crecer. Y ese crecimiento, muchas veces las ventas, nos generan de alguna manera un bonito problema que tiene que ver con, chuta, estoy vendiendo mucho más, pero ¿cómo lo financio? ¿Cómo llego a financiar justamente todo este crecimiento? Y es de lo que yo les voy a contar ahora un poquito eh, a continuación, porque, claro, viene esta gran alegría, este júbilo que significa cuando me llega una orden de compra, me adjudiqué 100 palos, pero después digo, chuta, ¿cómo lo hago? Tengo que comprar materiales, los insumos dentales, para seguir con tu ejemplo, Javier, probablemente implica una importación. Si hago esta importación, tengo que pagar, no sé, todos los costos de internación, tengo que pagar, normalmente no hay cartas de crédito para muchas empresas, o si compro en plaza, tengo que pagar al contado muchas veces a mis proveedores. Y ahí, de alguna manera, nos pasa esto de, no sé si estamos presentando de nuevo, si aparece en pantalla la presentación, pero con los chiquillos ahí de marketing habían desarrollado como un meme que ejemplifica mucho esto, que tiene que ver con la empresa súper contenta, licitación en mercado público, Licitalab, me ayudó, perfecto, me adjudiqué más, vendí mejor, pero ¿cómo lo hago para pagar proveedores? ¿Cómo lo hago para pagar remuneraciones? ¿Cómo lo hago para pagar las imposiciones, el IVA? Finalmente se convierte en un happy problem, entre comillas, porque tengo más ventas, pero no siempre tengo las lucas. Y ahí aparecen hartas herramientas. Simpli es una empresa, Javier, que se fundó hace 6 años aproximadamente. Hemos cursado hemos financiado un poquito más de 700.000 millones de pesos en estos 6 años. Y parte de esos 700.000 millones, una parte importante, aproximadamente un 30%, es decir, más de 210.000 millones de pesos en proveedores del Estado. Y de ese total de financiamiento que hemos dado, una parte importante, el 97%, corresponde a financiamientos de facturas. Eso quiere decir que cuando las empresas se adjudican esta orden de compra, realizan el trabajo, facturan, y una vez que facturan, probablemente el Estado le va a pagar en 30, en 60, en 90 días más. ¿Ya? En algunos casos, como las municipalidades, por ejemplo, los plazos se extienden hasta 120 días. Entonces, básicamente lo que hace Simpli es decirle, oye, mira, en estos 54.5 días promedio, en vez de que esperes casi 2 meses en que te paguen la factura, nosotros te compramos la factura y te anticipamos los fondos hoy día. Eso es básicamente lo que se conoce como factoring. El factoring es un instrumento justamente de optimización de un activo. Porque yo cuando hago la venta de una factura, perdona, de un producto, emito una factura, eso pasa a mi contabilidad en una cuenta por cobrar, que es un activo circulante. Por lo tanto, el factoring optimiza ese activo y no es un endeudamiento, no es un pasivo per se, digamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo logro generar con eso? Es cobrar hoy día una factura que me van a pagar en 45, en 50 o en 60 días más. Este promedio, Javier, que tenemos acá, es la fecha promedio de lo que nos pagan los deudores del sector público a nosotros. Nosotros Simpli hoy día trabaja con muchos modelos de Machine Learning. Estamos haciendo correr algunos modelos de Machine Learning y también con inteligencia artificial. Y tenemos una clasificación, por supuesto, de deudores. Hay algo que le llamamos whitelist, que son los mejores pagadores del Estado. Por ejemplo, la Tesorería General de la República, extraordinario, pagan en 25 días. Y hay otros que tienen una menor clasificación. Ahora, ¿en qué nos ayuda esto para poder ayudar también a nuestros clientes? Tiene que ver con que muchas veces a los clientes una municipalidad le dice, mira, te voy a pagar en 30 días. Nosotros le decimos, ojo, mira, en nuestro histórico, la data nos dice que están pagando a 70 días. Por lo tanto, si tú te financias a 30 días, vas a tener 40 días adicionales de mora. Por lo tanto, nunca es lo ideal que una factura caiga en mora. Y ahí uno juega un rol mucho más asesor también con los clientes. Ahora, ¿cuál es una de las grandes problemáticas que se genera? Es que muchas veces yo, para poder llegar a emitir la factura, cuando me adjudico una licitación, una orden de compra, es que tengo que pagarle a los proveedores en T0 hoy día. Y ahí existe una segunda herramienta que se llama ordering, ¿ya? Y que es un porcentaje de financiamiento asociado a la orden de compra,
en la que nosotros directamente le podemos pagar a tus proveedores, ¿ya? Entonces, de nuevo, el ejemplo del caso de los artículos dentales. Supongamos que esta empresa compra en Plaza una parte de estos artículos dentales. Simply lo que hace es financiar un porcentaje de la orden de compra y le puede incluso transferir directamente a tu proveedor. Entonces tú te olvidas también de este back office de tener que estarle pagando al proveedor. Tú entregas los productos, facturas, nosotros te financiamos la factura y descontamos de ahí este crédito de anticipo que te dimos del ordering. Y después nosotros mismos nos hacemos cargo de todo el proceso de cobranza y recaudación de la factura. O sea, en el fondo tú te preocupas de tu negocio en un 100% y nosotros nos encargamos del financiamiento, de la cobranza y la recaudación de la factura. Y es bien entretenido porque cuando tú te vas a este modelo de factoring, antiguamente yo me toca haber trabajado partí trabajando hace 17 años atrás en la industria del factoring, uno ve una evolución en el factoring desde elementos que eran absolutamente análogos hace mucho tiempo atrás, a hoy día elementos que funcionan 100% con tecnología. Nosotros hoy día todo nuestro proceso, Javier, es digital. Mira, te voy a compartir súper rápido también la plataforma de Simply. Nuestros clientes ingresan a simply.cl. Ahí pueden crear su usuario, digamos, solamente con un correo electrónico y una contraseña. Y a partir de ahí ingresan a una pantalla como esta. Ahí creo Esta es que una viene pantalla. en camino. Ahí. Debe venir en camino Ahí, ahí, exacto. Franco. Este punto igual es bien importante. Al final, al igual que el Instagram, la idea es que las empresas sepan de que están dando un paso que al final por un monto X o al final estamos incorporando de alguna forma tecnología a lo que es el proceso de cómo los equipos comerciales están trabajando en este canal en específico. Ya, dan un salto. Así es. Y son tecnologías que antes, a lo mejor, y aquí este punto es bien importante, antes a lo mejor significaba instalar un software en el computador de cada una de las personas del equipo, o empezaban a ver unas interfaces medios de Windows 98, Windows bien antiguo. Y creo que algo de destacar de instalado en este caso, claro, es que es precisamente simple, es práctico, está diseñado para que al final con un par de clics puedan tener los resultados que están esperando o puedan tener ahí un flujo de trabajo bien práctico. Sí. Yo cuando recién partí trabajando en esta industria, teníamos que armar una carpeta y nos demorábamos 2 semanas en incorporar un cliente. Hoy día, en Simply tenemos la posibilidad de que un cliente se enrola a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde tiene los fondos en su cuenta corriente. Ahora, esos son casos extraordinarios donde se da, por ejemplo, que tiene su sociedad en tu empresa en un día, por lo tanto, podemos configurar su contrato legal muy rápido. La firma de los contratos, en nuestro caso, es 100% electrónica, es digital, ¿cachai? Normalmente, todavía hoy día la banca o muchas empresas de factoring, tú tienes que ir a firmar el contrato a una notaría. Imagínate el tiempo que significa eso versus firmarlo desde el celular. Entonces, todo el proceso, toda la experiencia de usuario está estructurada en nuestro caso para simplificar todo el proceso de financiamiento y poder hacer en línea todo esto. O sea, por ejemplo, mira acá, tú puedes simular una operación, el sistema automáticamente cuando tú estás enrolado, ¿qué significa eso? Que subiste tus credenciales del Servicio de Impuesto Interno, automáticamente va a reconocer qué facturas tienes disponibles. Entonces, yo podría acá, por ejemplo, no sé, marcar 2 facturas y automáticamente iniciar una simulación. En esta simulación yo puedo decidir el porcentaje de anticipo. ¿Qué significa el porcentaje de anticipo? Significa que del 100% de factura, yo quiero que me la financien, por ejemplo, al 100%, o no sabéis qué, yo quiero que me financien un 98% porque quiero dejar un 2% dentro por si acaso, en caso de cobertura, en caso de que el pagador se atrase. Entonces, voy al 98%, agrego el vencimiento acá al sistema de opción, como son 2 facturas, de asignar la misma fecha de vencimiento para las 2 facturas o de forma independiente. Como son deudores distintos, le vamos a asignar días independientes. Entonces acá hay uno, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, le vamos a asignar que el Ministerio paga súper bien a 30 días y la municipalidad a lo mejor se va a demorar un poquito más y mi negociación fue, te invento, a 60 días. 60 días. Continuar y ya la simulación está hecha. Estamos listos, la puedo descargar, finalizar, puedo avanzar. Y después me puedo ir a toda mi parrilla de
esto es súper importante, yo puedo adjuntar documentos al tiro, la orden de compra, el estado de pago aprobado, todo, ¿ya? O me puedo ir directamente a ver el estado en el que están las simulaciones. Cuando la simulación ya está aprobada, yo tengo la opción, acá está la simulación que hicimos recién, tengo la opción de cederla directamente en línea. Es que es otro servicio que presta Simpli. Normalmente las empresas lo que hacen, Javier, es ingresar al servicio de impuesto interno, ceder factura por factura, la verdad es que es bien complejo eso. En cambio acá tú apretáis un botón y podéis elegir la forma por la que quieres ceder. Si ceder por Simpli, ceder por alguna plataforma que tú tengas o ceder por AEC. Normalmente la sesión es la más simple, la más rápida. Acá yo tendría que subir mi certificado digital, que ya normalmente los clientes lo tienen cargado, y el proceso termina. Una vez que termina ese proceso de sesión, me va a llegar una notificación con el giro ya en mi cuenta corriente. Ahora, hay otra cosa entretenida que tiene esto, que yo podría también, además de pedir esta operación de factoring, yo podría pedir pagar facturas. ¿Ya? Supongamos que yo, para poder ejecutar este trabajo, tengo esta factura de Construcciones Juan Pérez, no tengo idea. Yo podría financiar esta factura mediante la cesión de la otra factura. Es decir, es todo en uno. Y eso es finalmente lo que simplifica el proceso. Y acá ya en el portal tenéis miles de cosas que podéis ver. Tú podéis ver las liquidaciones, tú puedes hacer el seguimiento directamente, por ejemplo, a mi cartera, para poder ver, oye, cómo va la cobranza. Me voy acá a cartera y puedo ver en detalle las de cada una de las facturas que tengo vigentes. Bueno, y así mil cosas más. No voy a seguir porque podríamos estar, la verdad es que el sistema es súper grande, podríamos estar mucho rato viendo el sistema y todas las funcionalidades. Lo que me encantaría que se quedaran todas las personas que nos están escuchando es que estamos súper disponibles a financiar a empresas proveedoras del Estado. Nos sentimos muy cómodos financiando, como te digo, hemos financiado más de 210.000 millones, que es una cifra bien impresionante cuando uno como que se distorsiona un poco los montos, pero 210.000 millones es mucha plata, y la verdad es que hemos tenido extraordinaria experiencia. Extraordinaria experiencia porque se genera un círculo virtuoso, Javier, que tiene que ver con, estamos ayudando a nuestros clientes a sincerar los plazos de pago que realmente van a llegar. En mercado público los estamos ayudando a financiar las órdenes de compra para que efectivamente puedan crecer, y después le estamos ayudando a financiar la factura. Además la estamos cobrando y estamos recaudando. Imagínate, el otro día me pasó Municipalidad de Primavera. Yo la verdad es que no la conocía. La Municipalidad de Primavera está en la Patagonia. Financiamos a una empresa que le estaba haciendo la remodelación de una plaza. Y cuando llamamos para cobrar nos dijeron, sí, nosotros pagamos con cheque. Imagínate lo que era para ese cliente tener que ir a la Patagonia a retirar exclusivamente un cheque, lo que es la logística, el costo. Bueno, todo eso está incluido en el servicio que presta Simpli. Y ahí nosotros lo podemos hacer porque, claro, no es el único proveedor que vamos a ir a buscar un cheque a la Municipalidad de Primavera, sino que hay una serie de otros municipalidades que probablemente vamos a hacer recaudaciones en ese sector. Eso, vamos a pasar ahora, yo creo que a la ronda de preguntas para no extendernos más. La verdad es que ha sido súper entretenido. Me encantó lo que es Licitalab, Javier. Los felicito. Está muy entretenido. Creo que es una tremenda solución, sobre todo para las empresas, digamos, que pueden hacer un mix también, vendiéndole al sector privado y vendiéndole al sector público. Normalmente uno piensa que las empresas que le venden al sector público exclusivamente se enfocan ahí, y la verdad es que, por lo que veo y lo que te entendí, es perfectamente compatible tener las dos estrategias, privado-público, sí. Porque esto te ayuda, te ordena, te mejora los tiempos, y te permite adjudicar más y mejor. Sí, súper. Ahí vayamos con algunas que vayan saliendo, a ver si me ayudan. Eso, mira, la primera pregunta dice, ¿se debe tener venta o antigüedad mínima para ser proveedor del Estado? Buena pregunta, sobre todo los que están comenzando quieren empezar a ver, ya como, no sé, tengo X producto, X línea de negocio y quiero empezar a vender. A ver si aquí puedo compartir la pantalla porque justo encontré una licitación donde podríamos dar respuesta acá a ese punto, si me ayudan ahí.
Fíjense que acá lo que encontramos, no sé, vamos a estar buscando en Licitalab oportunidades de negocio, voy a estar encontrando alguna, la pincho, si es una licitación, por ejemplo, voy a querer conocer los documentos o las fichas, y algo que es bien importante que creo que no mencionamos es que la compra ágil y la licitación tienen niveles de complejidad bien distintos, ¿ya? O sea, la compra ágil es muy rápida y simplemente veo los antecedentes qué es lo que buscan y genero una cotización, una oferta con uno que otro adjunto, si quiero hacer alguna aclaración, pero la licitación no. La licitación es un proceso un poquito mayor en el que hay bases, ¿ya? Hay bases administrativas, bases técnicas. Aquí tenemos un ejemplo de una ficha de licitación de un servicio de telefonía fija a Internet del Centro de Formación Técnica de la región de Antofagasta, de la unidad de compras. En este caso, es importante ver si en los adjuntos o en las definiciones o en las bases de una licitación en específico me piden antigüedad, ¿ya? Porque aquí si buscamos por antigüedad es en los criterios de evaluación, donde hay un criterio, en este caso de antigüedad del oferente, que tiene una ponderación del 10%. Entonces, es súper importante que sepan de que las licitaciones muchas veces, en estos casos, se evalúan bajo ciertos criterios. Aquí podemos ver Bueno, que tenemos un criterio de contratación de personas discapacitadas, de antigüedad del oferente, de la experiencia de los oferentes que están presentando o postulando a adjudicarse esa licitación. Entonces veo de que la antigüedad del oferente en este caso dice que se debe certificar, ¿ya? Las licitaciones tienen un poquitito más de burocracia o de análisis en el sentido de que las empresas van a tener que recolectar información y justificar, porque al final tengo que demostrar que soy el más adecuado para ganarme ese servicio, esa licitación, y en este caso tiene una ponderación de 10%. Hay algunas que piden, otras que no, entonces en ese caso es importante saber si mis productos y servicios, de acuerdo a la demanda que tengan en licitaciones, revisar ahí las bases administrativas y ver si me están pidiendo o me están evaluando una antigüedad determinada. Si estoy ofreciendo un servicio, no sé, que es muy general o bien con alta demanda, que es bien estándar o muy nuevo, por ejemplo, difícil que ahí me pidan antigüedad frente. Pero si es algo como, no sé, una capacitación, una OTEC, un curso, un e-learning, ahí en esos casos sí es altamente probable que me pidan un súper. criterio de evaluación de antigüedad oferente. Genial. Vamos con la segunda pregunta. Dice, hay una ley sobre 30 días para pago. Aún así, las municipalidades hacen, hacen sus chanchullos para retrasarlo. ¿Qué se puede hacer? A ver, efectivamente, yo creo, el 2019 se publicó la ley de pago a 30 días. Sin embargo, en esa ley se dejaron algunas excepciones para el sector público. El sector público, la verdad es que está incluido dentro de la ley, pero se excluyó en ese minuto a la Cenabast, que es la Central Nacional de Abastecimiento, a las municipalidades y a los servicios de salud. Esos tres organismos, de alguna manera, quedaron excluidos de la ley de pago a 30 días y por lo tanto, efectivamente, las municipalidades, hay algunas que sí, hay algunas en honor a lo bien que lo hacen, hay muchas municipalidades que sí pagan a 30 días, pero hay otras también que no, y se pueden extender mucho los plazos, porque pasa que el sistema de aprobación, el tracking de aprobación de alguna factura en la municipalidad tiene que pasar por muchos procesos y por eso muchas veces se atrasa. Además, existen fondos que no siempre son municipales para pagar una factura. Existen fondos reservados, por ejemplo, de gobiernos regionales, fondos especiales. eh, las municipalidades postulan a muchos fondos externos que vienen de algún ministerio, por ejemplo, de educación, de salud, y por lo tanto todo eso hace que retrase el proceso y que no se cumpla con los 30 días. Pero respondiendo específicamente a la pregunta, las municipalidades en la ley que se publicó de 30 días del 2019 quedaron excluidas de la obligatoriedad de pagar a 30 días. Eso. Vamos con la tercera pregunta. Dice, dale, Javier, perdona. No, ahí en ese punto yo creo que es súper importante también ir conociendo esas experiencias. Cuando soy proveedor del Estado y ya estoy consolidado, que si yo soy, volviendo al ejemplo de insumos médicos o insumos dentales, tengo que el fuerte de mi cliente está en la línea de salud, entonces voy a tener distintos hospitales, que si yo puedo ver el Hospital Guillermo Gran Benavente, qué comportamiento ha tenido o estudiarlo un poquitito más en función de su índice de reclamo. De hecho, precisamente Licitalab te va dando luces del historial del comprador o cómo va variando su índice de reclamo, o uno también en mercado público puede ver algunos o estudiar un poquitito de antecedentes. Si aquí vemos la pantalla que estaba compartiendo, para complementar el punto que comentaste tú recién, es distinto una municipalidad a un hospital o una universidad, y también ya dentro de estos macro grupos, obviamente todos van a tener un comportamiento distinto o índices de reclamos distintos. Entonces, aquí puedo ver también en los últimos meses, Licitalab, si encuentro una licitación,
tengo un botoncito que se llama Analiza ID, que yo lo pincho y ya me hace un análisis de qué tan bueno es el historial del comprador en función de su último reclamo. Mira, Me dice qué licitaciones de extraordinario. referencia puedo mirar en función de eso o qué posibles participantes voy a encontrar en relación a insumos para laboratorio clínico año 2024. Por ejemplo, yo aquí he analizado una hace un ratito anterior y aquí me dice que en relación al historial de este último organismo comprador, su índice de reclamos es más o menos alto. Entonces, ojo acá, hay que tener a lo mejor un poquito más de paciencia y ver qué alternativas también voy a tener al momento de financiar o los plazos que voy a tener que esperar al momento de que ahí las lucas se gestionen. A diferencia de esta otra, que es la que estamos viendo acá con el Servicio Nacional de Salud Hospital de Puerto Cisnes, que tiene en los últimos meses un índice de reclamos muy bajito. Licita la vaca me muestra que está en verde y es mucho más probable de que ahí me motive a avanzar con una licitación que si va a ser una carga para el equipo, entonces ya, avance uno más y al final aquí a nivel de pago probablemente esté cumpliendo con los plazos definidos. Un organismo público puede tener un comportamiento de pago muy distinto al otro, por eso también igual es importante ver qué experiencias anteriores puedo ir teniendo. Y eso acá, desde Licítala, una vez encontramos una oportunidad de negocio, una licitación, por ejemplo, con Analiza ID me permite hacer llegar a ese dato rapidito. Está extraordinario. De hecho, después vamos a conversar porque eso nos serviría a nosotros también en términos de riesgo para poder evaluar a los deudores. Mira, si los Súper. negocios salen, pero en el networking salen muchos negocios. Sigamos con las preguntas, Javier, ¿te parece? Tercera Sí, pregunta avanzamos dice, nomás. ¿financian contratos de arriendo con municipios? A ver, nosotros financiamos, hacemos servicios de financiamiento customizados, ¿ya? Podemos hacer eso. Sin embargo, siempre debe existir un documento de cobro que le otorgue título ejecutivo a la cobranza. ¿Qué significa eso? Eh, el título ejecutivo viene derivado de un documento mercantil, dice la ley, que es básicamente algo que yo pueda cobrar el día de mañana en un tribunal. El contrato, lamentablemente, no tiene título ejecutivo. ¿Qué sí podemos financiar? Nosotros hemos dado anticipos, por ejemplo, sobre contratos. Hemos dado una especie de ordering, pero asociado a un contrato, y después nos han pagado con las facturas que se derivan de ese contrato, ¿ya? Es decir, damos, por ejemplo, un financiamiento a 90 días, y ese esas tres cuotas a 30, 60, 90 se van pagando con las facturas que se van emitiendo. ¿Ya? Eso sí se puede hacer. Ahora, independiente de eso, podemos analizar nosotros la gracia que tiene Simpli, a pesar de ser una empresa con un volumen importante de financiamiento mensual, eh, tenemos la posibilidad de hacer muchos servicios customizados para clientes. ¿Ya? Y eso pasa porque mezclamos de muy buena manera la data tecnológica, la ingeniería financiera, el machine learning, la inteligencia artificial, con un servicio muy, muy personalizado de parte de los ejecutivos. Sigamos. Cuarta pregunta. Dice, de nuevo, otra pregunta, yo creo que para más enfocarnos. Hola, ¿hay un monto mínimo financiar? No hay un monto mínimo financiar, sin embargo, siempre sugerimos que no se financie menos de 1 millón en una factura, porque hay gastos operacionales, por ejemplo, el ir a cobrar la factura, el llamar, etcétera, hay un gasto operacional fijo que es de 30.000 pesos. Por lo tanto, si yo financio una factura, por ejemplo, de 100.000 pesos, me estaría gastando el 30% del financiamiento de esa factura exclusivamente en un gasto operacional que tienen las empresas de factoring. Entonces no tiene sentido. Mientras más alto sea la operación de factoring, más se prorratean los gastos fijos. ¿Ya? Por lo tanto, si bien es cierto no hay un mínimo, es sugerible no hacer operaciones por menos de 1 millón de pesos. Sigamos. Quinta pregunta. ¿Cobran un porcentaje fijo sobre el total? Yo creo que esto para los dos, en el Aplica caso los dos. financiamiento y en el caso de Licitalab. ¿Querés partir tú, Javier, respondiendo? Sí, sí, sí. O... En el caso de Licitalab es de verdad que es súper práctico porque al final a nivel de lo asumes como un costo de suscripción o una inversión de suscripción, así como pagas que si el internet, el mismo Netflix. De hecho, muchas veces nos dicen ahí que Licitalab es como un Netflix de compras públicas porque al final te va Bueno, categorizando, entregando toda la info. Pagas una suscripción según el tipo de funcionalidad o también el tipo de empresa que sean cada uno de ustedes y esto va siendo recurrente mensual o recurrente anual, según lo que definan. Y eso es súper práctico porque al final a más negocios ustedes postulen y adjudiquen, felices ustedes y felices cada uno de nosotros porque vamos a seguir creciendo en conjunto. Es bien simple, no se van a pillar con costos sorpresa ni nada en esa línea. Más adjudican, mejor. Así que es una suscripción fija, según lo que define. ya, excelente. Bueno, en el caso de la operación de factoring y de ordering, efectivamente está
asociada a una diferencia de precio que se llama, ¿ya? La diferencia de precio es como la tasa de interés de una operación de crédito tradicional. ¿Pero por qué se llama diferencia de precio? Porque cuando tú pides un crédito en el banco, tú lo que haces es endeudarte, asumir un pasivo, y por lo tanto se aplica una tasa de interés sobre ese pasivo. Cuando tú tienes una factura, que insisto, es un activo, y tú la vas a anticipar, tú vendes ese activo. En el fondo te estás desprendiendo de ese activo. Y por eso se llama diferencia de precio. ¿Por qué? Porque supongamos que la factura es de 10 millones, yo cedí estos 10 millones y me aplicaron mi diferencia de precio. Por ejemplo, un 2% sobre el total de la factura. Entonces, me descontaron de los 10 millones 200.000 pesos y me giraron 9 millones 800.000 pesos hoy día. Y eso es lo que me costó a mí la operación de factoring, más estos 30.000 pesos, perdón, que yo les decía del gasto operacional. Por lo tanto, es un porcentaje asociado, un porcentaje que se fija, digamos, al momento de la apertura de la línea, que es como una tasa de interés, pero se llama diferencia de precio, por lo que acabo de explicar. Eso. Sexta pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos que necesitan para realizar un ordering y cuánto tiempo requieren para evaluarlo? A ver, el requerimiento para ordering, normalmente el ordering es más estricto que la operación de factoring. Yo en una operación de factoring puedo financiar la factura número 1 de un cliente. No pedimos antigüedad. En la operación de factoring, el riesgo que uno evalúa en gran medida, y por eso yo siento que el factoring democratiza el acceso al financiamiento para empresas que están recién partiendo, porque la evaluación principal se hace sobre el pagador, en este caso sobre empresas del Estado. Por lo tanto, yo podría financiar la factura número 1 de alguna empresa. El caso del ordering, lo que requiere es una antigüedad mínima de 6 meses y una habitualidad con el mismo pagador de al menos 3 facturas anteriores. ¿Ya? Eso quiere decir que yo, para poder financiar una orden de compra, tengo que haberle vendido al mismo pagador, por ejemplo, a la Municipalidad de Primavera, al menos 3 veces anteriormente. Si no se cumple con la venta de las 3 veces anteriores a esta municipalidad, al menos tengo que tener experiencia, como dije anteriormente, de 6 meses con el rubro público y haber prestado servicios similares. Bueno, hay toda una evaluación de riesgo. Normalmente el ordering es más lento que una evaluación de factoring. La evaluación de factoring son minutos. El ordering probablemente está mucho más cercano a las 48 horas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el cliente hace la primera operación, normalmente se le deja una línea aprobada de ordering. Por lo tanto, cuando ya está aprobado la operación de ordering, se pueden obtener operaciones mucho más rápido. De nuevo, se ve todo caso a caso, pero no debiese pasar de 2 días en cuanto a la evaluación para decir si se puede cursar o no se puede cursar. Super. Séptima pregunta. Vamos, yo creo que vamos a ir agotando, porque hay muchas preguntas, no creo que las alcancemos a responder, pero dice, es una pregunta, Javier, yo creo más para ti. Encuentro muy malo lo de compra ágil, que al no haber bases es súper opaco. Los organismos eligen a dedo y a veces a los más caros y no dan explicación alguna. ¿Cómo se puede reclamar por ese proceso? Ya comentamos antes que precisamente a diferencia de la licitación, la compra ágil es un proceso mucho más rápido en cuanto a que el comprador, no sé, necesita algo. Que abre una compra ágil, se postula hoy día y cierra mañana, ya porque lo necesito en una logística, lo necesito ahora y ya. Por eso es que tiene unos montos más acotados en relación a la licitación y no tiene que pasar por este periodo complejo. Muchas veces está acotado a productos o a servicios muy chiquititos, qué sé yo, un curso de, no sé, 40 horas que cueste, o de X horas, o un cupo en un curso en específico. Y eso hace de que no haya un proceso de adjudicación como tal, sino que derechamente el organismo público recibe las cotizaciones y luego te genera la orden de compra al que se llevó el negocio. Yeah. Eso es súper práctico para ellos, porque de verdad que son necesidades muy, muy rápidas de cubrir, ya como para meterse en un proceso extenso como es la licitación. Pero en este caso hay que ya trabajar la parte comercial. ¿Ya? O sea, pensemos, ahí dicen, por ejemplo, ¿cómo se puede reclamar por esto? Más que reclamar, y de hecho lo hemos conversado con el equipo varias veces, pero aquí uno ya tiene que ser vendedor. Si tú eres vendedor y quieres generar un vínculo con un cliente o visibilizar incluso, más allá de marketing y otras cosas, visibilizar tu producto, muchas veces se ocupa la estrategia de darle visibilidad, destacar las características técnicas, de destacar los tiempos de despacho, la logística, buscar cómo al final tu oferta sí se hace atractiva. Ahí es como nosotros desde Licitalab precisamente te mostramos, oye, mira, si quieres venderle
qué sé yo, pinzas de biopsia o un curso de ACLS al Hospital Guillermo Gran Benavente, entonces mira a quién anteriormente el Hospital Guillermo Gran Benavente le ha comprado cursos de ACLS o le ha comprado pinzas de biopsia o le ha comprado hojas de papel tamaño carta, y vas a darte cuenta si ya a lo mejor trabaja fijo con un proveedor, si busca algún tipo de característica en específico, y así no dista mucho de la compra privada. Al final ahí vas logrando como visibilizar tu producto, de que después a lo mejor, pucha, si le gustó tus características, lo diga en la compra ágil, no sé, de que sea de un color en específico, cosas de ese estilo, porque al final, como vimos en el caso de las licitaciones, no solamente buscan lo más barato, sino que a veces tienen que cumplir características técnicas o tiempos de despacho definidos. Entonces, en esos casos, yo ahí enfocaría, le daría una vuelta. Si yo soy vendedor o quiero vender en compra ágil, pucha, postular mucho a muchos negocios, lograr visibilidad con mis productos y servicios. Por eso ahí licitar ayuda harto en esa línea, y luego asegurarme de ganarme el cliente con buenos tiempos de entrega, buena calidad de servicio, etc. Así me aseguro al final de que tengo un cliente público bien, con el que están funcionando bien las ventas. Súper. Oye, Javier, nos quedan 3 minutitos. Mira, hay varias preguntas que traté de irlas leyendo así, apurándome un poquitito. Hay varias que están asociadas a la tasa. Me están preguntando cuál es la tasa en el fondo que cobra Simply por financiar una factura, pero también hay una pregunta bien interesante que probablemente nos puede atañer a los dos, que tiene que ver con dónde se puede reclamar si es que la municipalidad se está trazando más del plazo acordado en pagar. ¿Dónde pueden dejar este registro de este reclamo, la reclamación que tú mostraste hace un ratito acá? Y yo por mi parte voy a contarles cómo lo hacemos desde el punto de vista de la cobranza y a qué organismos uno puede reclamar directamente. Sí, ahí recordemos de que desde el 2012, si no me equivoco, en Mercado Público está esta plataforma de reclamos de Chile Compra, en el que al final tú colocas ahí cuál es el organismo público con el que quieres hacer algún tipo de reclamo, si detectaste alguna irregularidad en el proceso de compra, si crees que hay un pago inoportuno, cuáles fueron los criterios que crees que a lo mejor no se cumplieron en ese caso, y está disponible ahí a nivel de Chile Compra como tal. Ahí ya Bueno, puedes complementar esa parte. buenísimo. Bueno, en nuestro caso, en el caso de la cobranza de facturas, se puede hacer un escrito y ahí los que tengan alguna duda después nos pueden escribir por interno, nosotros los podemos ayudar. Se puede hacer un escrito y se hace una reclamación directamente de la Contraloría General de la República, donde se especifica en el trato, por ejemplo, de la orden de compra o la adjudicación, salen las condiciones que va a ser pagado, ejemplo, a 30 días y ya van 45 días y no se ha pagado. Y ahí se puede hacer la reclamación justamente para exigir el cobro del interés corriente, que se llama, que es más o menos un 1,12% mensual. Y eso se puede recuperar, ya se puede cobrar. Ahora, en la práctica es difícil cobrarlo, es súper difícil porque además puede llegar a generar un daño en la relación comercial entre el proveedor y el cliente. Pero se puede hacer, ¿ya? Y en relación a las tasas, respondiendo a la última pregunta, la verdad es que es súper variable. Las tasas van a depender mucho del el tipo de factura, el tipo de pagador, el plazo. Hay una serie de variables que se analizan. Por eso yo siempre lo que hago es invitar a los clientes a que puedan simular por la página. Hay operaciones, no sé, que y va a depender mucho también la evolución que han tenido las tasas. Las tasas han bajado en el último tiempo. Eh, Ahora, yo digo un ejemplo de un 2% porque es más o menos, son tasas promedio, ya entre gastos, comisiones y todo eso, es como la tasa efectiva a la que se está llegando. Y había una de las preguntas que decía que no había quedado claro, digamos, cuál era el costo de la factorización. Ese 2%, para todos los que nos están escuchando, y Javier, es mensual, ¿ya? Es igual a una tasa de interés. Por lo tanto, si yo tengo una factura a 90 días, probablemente el costo efectivo en el financiamiento va a ser de un 6%. Por lo tanto, mientras menos días yo pueda financiar la factura, más económico va a ser el financiamiento. Pero tiene que ser realista, porque la tasa de mora es más alta que una tasa de operación en el origen del factoring, ¿ya? Ahora, hay otras empresas de factoring, como por ejemplo el Banco Estado, que tiene súper buenos precios. No sé, entiendo que están operando al 1,4 más o menos de tasa de interés. Y eso, yo ahí, uno siempre tiene que ver qué es lo que necesita realmente. El Banco Estado probablemente va a ser más lento, más burocrático, te vas a demorar más en cruzar las operaciones, van a ser más rigurosos las aprobaciones probablemente. Nos pasa a muchos clientes que tienen DICOM que no pueden acceder a la banca.
nosotros aceptamos porque entendemos que es parte de la realidad de las pymes. Entonces, de alguna manera, esta flexibilidad y este mayor riesgo que uno asume como empresa privada se traspasa también en el precio, ¿ya? Y en el precio, digamos, para todos. Eso, escucha, se nos acabó el tiempo, está súper entretenida la conversa. Yo la verdad es que hubiese preferido, me hubiese encantado poder seguir, pero los dejamos a todos súper invitados. Nos pueden hacer las consultas directamente en la página de Simpli.cl, en la de la Licita Lab también. Nos pueden enviar correos electrónicos a contacto@simpli.cl. Javier, en tu caso, ¿dónde podrían hacer cualquier tipo de consulta? Pueden entrar en la página, de hecho en la misma página, abajo a la derecha hay un chat en el que pueden ahí conversar con el equipo, y también en Licitalab LinkedIn o en javier@licitalab.cl pueden escribirme un correo también, y ahí podemos ya empezar a conversar de cómo avanzar. Maravilloso, maravilloso, súper. Ya, pues Javier, oye, te agradezco un montón tu tiempo, de verdad, No, gracias a seco, ustedes. espectacular, Visita Lab, absolutamente recomendado, y ojalá esta sea la primera de muchas instancias en las que podamos participar en conjunto y siempre buscando crear valor para las empresas, que yo siento No, que eso súper es bien. lo Al más. final es bien entretenido ver este ciclo completo, al final de cómo buscamos o ayudamos a los equipos comerciales a buscar más negocios, a postular, a adjudicar más negocios y al final que vayan creciendo, independiente del estado en el que sean, desde una empresa muy chiquitita que está empezando en este tema hasta otras empresas grandotas que ya están consolidadas y quieren escalar o consolidarse con verticales o líneas de negocio nuevas y adoptar estas nuevas De todas tecnologías. maneras, de todas maneras. Ya, Javier, oye, un abrazote grande y muchísimas gracias, ¿vale? Un Muchas gustazo, gracias a Franco, todos y por a estar todos y los que espero nos que haya sido de acompañaron. utilidad. Vale, Súper, súper. Nos mantenemos en contacto gracias. entonces.